Buenos días, mi nombre es Yuri Gorbanev, soy el presentador del video, la productora y la camarógrafa es Luz María Cabarcas. Es abril de 2023, los estamos invitando al paseo literario motivado por la novela La Ceiba de la Memoria de Roberto Burgos Cantor, un escritor cartagenero muy reconocido. Él publicó su novela en 2007 y la novela inmediatamente llamó la atención del público por su tema original, que es la esclavitud en la Cartagena colonial y la vida de San Pedro Claver, primer santo colombiano. La novela empieza en Roma. Thomas Bledsoe, un escritor, está recogiendo material para su biografía de San Pedro Claver. Sobre él sabemos que él es muy cuidadoso con sus fuentes. Él se basa en las evidencias, en las memorias, en testimonios, evita reconstrucciones novelescas del pasado, como eso suelen hacer autores de biografías noveladas. Roberto Burgos sigue esa lógica de Bledsoe. Él también es muy cuidadoso con sus fuentes, no inventa cosas del pasado, no hace fábula, uno no tiene fábula. Esto es una dificultad para leer la novela, pero no muy grande. Ustedes se van a dar cuenta que los mismos personajes están contando sus historias. Ellos hacen meditaciones sobre lo que les pasó y esas meditaciones son interesantes, son aclaradoras de cómo funcionaba la Cartagena del siglo XVII. Cuando viene sobre lugares físicos en Roma, no se dice mucho. Thomas Bledsoe vive en Piazza España, camina por Tevere, llega a Trastevere y casi que nada más. Por eso decidimos no filmar en Roma, sino de una vez Cartagena. Cuando Bledsoe llega a Cartagena, él se ubica en un edificio alto, cerca al claustro San Agustín, piso 7, apartamento con vista al mar. El edificio donde acabamos de estar, con las columnas y con árboles, con el patio hermoso, esto es claustro San Agustín. Esto era un monasterio y ahora es la Universidad de Cartagena. Ahora, en esta zona, el único edificio alto, porque 7 pisos, es alto, es este edificio gris que se llama Ganem. Aquí Bledsoe fácilmente podía ubicarse en el 7º piso y desde cualquier lugar él verá el mar por la altura. La novela en sí empieza cuando Pedro Claver llega a Cartagena. Desde entonces la entrada de los barcos no cambió. Barcos entran por un estrecho que de aquí no se ve, él está oculto un poco detrás de la isla. Isla Tierra Bomba, es eso lo que ustedes ven en la pantalla, y a la izquierda de la isla, un poquito más lejos, está la Tierra Firme, ahí se ve la zona industrial. Entre ellas hay un estrecho que se llama Boca Chica. Boca Chica está protegido por 2 fuertes, uno por el lado de de la Tierra Bomba y otro por el lado de Tierra Firme. Los barcos tienen que pasar entre esos 2 fuertes, no hay ninguna otra forma. Eso es el dispositivo de seguridad inventado por las autoridades coloniales, muy eficaz. Los 2 fuertes están en perfecto estado, están nuevecitos, limpiecitos, es una delicia visitarlos. Deberíamos ir allá y filmar allá, pero a la productora le da un poco miedo los barcos pequeños, allá van solamente barcos muy pequeños. Luego el barco de Pedro Claver siguió el rumbo que siguen esos chiquitos que entran y salen de la bahía, dio vuelta a la península Boca Grande. Es esta la península donde está el faro. A propósito, ese barco de pasajeros hace exactamente la ruta que hizo el barco de Pedro Claver, pero al revés. El barco de Claver entró
dio la vuelta a Boca Grande, siguió a la izquierda y más a la izquierda, ahí se ve, ya todavía no se ve, pero está oculto, pero ahí está la Bahía de las Ánimas. Al entrar en la tierra, Pedro Claver tenía el impulso de besar la tierra, según una tradición antigua, y se abstuvo de hacerlo. Él se acordó de su compañero jesuita, padre Luis Beltrán. Luis Beltrán estaba trabajando en Cartagena antes de Pedro Claver y su tarea era también enseñar el trato digno a los esclavos africanos, a los dueños, enseñar a los dueños el trato digno. Él no pudo hacer nada, él fracasó y se fue de Cartagena maldiciendo esta tierra. Estamos frente al edificio del Museo Naval y de la comunidad de los padres jesuitas. ¿Por qué Museo Naval? Porque esto fue el edificio del colegio construido por Pedro Claver y por padre Alonso Sandoval. Cuando Pedro Claver regresó de Bogotá y Tunja, donde terminó sus estudios de jesuita, le pusieron esa tarea y ellos construyeron, Sandoval y Claver construyeron ese hermoso edificio. Aquí ocurrió un episodio curioso. Para ahorrar un poquito los recursos, ellos cogieron parte de la muralla y montaron el edificio encima de la muralla. Esto va contra todas las reglas de la ingeniería militar, y cuando el rey se enteró, él ordenó tumbar el edificio. Toda esa belleza iba a la basura. Los jesuitas pusieron todos los recursos jurídicos posibles. No había caso. Ese amargó muchísimo la vida de Pedro Claver y de Alonso Sandoval, y al final llegaron a un interesante compromiso. El edificio no se tumbaba, pero los jesuitas tuvieron que construir otra muralla, unos 10 metros más allá de la clásica, de la primera. Y como murallas siempre deben terminar con un baluarte. Entonces, por un lado, a la derecha, quedó el baluarte San Francisco, se llama, y este baluarte al cual estamos subiendo se llama San Ignacio, los dos santos de la compañía. La segunda tarea que le pusieron a Pedro Claver fue la asistencia a los esclavos. Esa tarea Claver la enfrentó de manera diferente del padre Luis Beltrán. En vez de regañar, en vez de poner reglas, él empezó conquistando corazones de las élites. Esto no era muy difícil para él. Él era joven, atractivo, bien educado, con una clarísima opción por los pobres. Él, por ejemplo, en su confesionario estableció una regla: los africanos pasaban primeros y los blancos tenían que esperar. Eso y otras cosas le crearon un aura de santidad en vida. Él utilizaba ese posicionamiento para recoger fondos. Importantes donaciones que él recibía, él utilizaba para asistencia médica a los esclavos. Ese barco negro es turístico, pero barcos como este sirvían para transportar a los africanos y llegaban aquí mismo. Eso es Bahía de las Ánimas. El edificio blanco por otro lado del agua es centro de convenciones. El estado de los africanos cuando llegaban aquí era deplorable. El autor Burgos compara la situación de los africanos con la situación de los presos de Auschwitz. Evidentemente, todos los paralelos tan distantes en el tiempo y en el espacio son
son dudosas. Pero no es dudoso que, lo único que no es dudoso es que los africanos sufrieron muchísimo. Segunda tarea que enfrentó, que abordó Pedro Claver, era la cristianización de los africanos. Esto es las ventanitas chiquiticas en la mitad. Esto es la habitación de Pedro Claver. Ya la vamos a ver en más detalle. Nos acercamos a un elemento importante aquí. Esto es el monumento a Pedro Claver. Observen, por favor, esto es una escultura de un pintor, escultor cartagenero muy importante, Enrique Grau. ¿Qué es lo que quiere expresar Grau con esa escultura? Bueno, lo primero que se me ocurre es que el africano está en el mismo nivel que Claver. Claver está en la tierra, él está aterrizado, él sabe lo que hace. Y el africano está en el mismo nivel. Observen, por favor, africano socialmente no está en el mismo nivel, pero Pedro Claver lo trae a su nivel. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que él hace para traerlo? Él lo trata bien, él lo trata como persona, él lo trata como una persona que tiene alma, que tiene dignidad humana. Cuando Pedro Claver imparte las bases de la religión católica, o sea, hace la cristianización, obviamente él se apoya sobre los intérpretes, porque africanos vinieron de varias partes del continente, hablaban muchos idiomas. Entonces él les imparte primero bases del catolicismo y segundo, lo que para nosotros nos parece tan postmoderno, y en la realidad no es ni postmoderno ni moderno, esto es básico, eso es dignidad humana. Él les enseña que africano o lo que sea, color de piel, no importa, él tiene alma, él es persona, él es igual a cualquier otro en los ojos del Señor. Esa prédica producía un poco de sospecha entre las autoridades, porque era una cosa bastante novedosa. Y sin embargo, Claver podía convencer, él tenía su carisma y le creían. Y bueno, la religión al fin y al cabo ayuda a disciplinar y a controlar a los africanos. Soy Álvaro Gutiérrez, habito en esta casa en donde vivió Pedro Claver en el siglo XVII, ya desde hace varios años, y estos son los lugares en donde él se paseaba, en donde él atendía a las personas que venían del África, esclavizados, provenientes del África, y venían en los barcos que llamábamos negreros, y es el lugar al que hace alusión Burgos en su novela. Este es el patio también. Esto era el colegio de la compañía, así se llamaban los colegios que instauraban los jesuitas en distintas partes del mundo, cuando comenzaba precisamente la educación que promovieron mucho en esa época los padres de la Compañía de Jesús. Nos encontramos en el lugar en donde se cree, bastante probable, que fue la habitación de Pedro Claver durante su estadía en esta casa. Se cuenta que es, y lo vemos también hoy, es una habitación pequeña, caliente, habitada por muchos zancudos, mosquitos de la época, de manera que era la habitación que él prefería porque estaba más cerca de la puerta de la casa. Desde acá, él podía observar por esta ventana la llegada de los barcos que venían del África con las personas que él iba a acoger y a prestarles servicios de primera hora.
nos encontramos en la enfermería de la casa. Era el lugar en donde se trataba a los que estaban enfermos, y Pedro Claver vivió sus 4 últimos años con una enfermedad que pudo haber sido el Parkinson en este lugar. Y desde acá todavía él podía ver el mar, que estaba más cerca de esta casa que lo que está ahora, y también aquí recordaba y veía el mar por donde llegaban los barcos que él conocía bien. En la enfermedad, él vivió, esa enfermedad duró unos 4 años y los pasó en este lugar. Y este piso que estamos viendo, pues es el originario de esa habitación, que se sabe que era de madera por alguna anécdota que figura en las crónicas que nos quedaron de San Pedro Claver. La placa muestra, hace conmemoración de esta habitación. En este aposento murió el padre Pedro Claver el día 8 de septiembre de 1654. Damas de alta sociedad cartagenera acompañaban a Pedro Claver en su trabajo con los esclavos. Una de estas señoras es Dominica de Orellana, esposa de funcionario de la gobernación. Ese edificio lindo con los arcos y con columnas es gobernación. Y todo parece indicar que aquí siempre está la gobernación. Enfrente está la catedral, de modo que es el sitio adecuado para autoridades locales. Dominica se penetró y se dejó inspirar tanto en la causa de Pedro Claver que decidió redactar una petición al rey para prohibir la esclavitud y una propuesta, casarse con una esclava africana. Pues no sé si... Creo que lo abandonó afortunadamente para su esposo, porque el rey, después de recibir esa misiva de Cartagena, quién sabe cómo miraría a su esposo. Ella también se involucró en el tema de esclavos, conoció a Bencos y se hizo amiga, y más que amiga, de Bencos. Ella se hizo amante de Bencos. Como ya le mencioné, que Roberto Burgos no describe situaciones, o sea, describe muy pocas situaciones. Él maneja más que todo recuerdos. Pues entre los recuerdos de Bencos figura un encuentro erótico bien interesantemente narrado, muy atractivo. Encuentro erótico en una playa solitaria. Playa solitaria por aquí en el centro son escasas. Murallas del mar abierto no permitían ninguna playa porque el mar llegaba hasta las murallas en ese momento. Eso no puede ser. Boca Grande podría ser, o Cabrero podría ser. De modo que esas dos situaciones para el encuentro que describe, que memoriza, que recuerda Bencos. Ahora, ¿dónde vivían ellos? Ellos vivían por ahí cerquita de la gobernación. Es muy posible que en una de esas casas que hasta hace poco estaban habitados por familias cartageneras. Por ejemplo, esta casa que hasta hace poco era propiedad de los padres de la productora, de Marina y Guillermo Cabarcas. Primos de Roberto Burgos. Primos de Roberto Burgos. Estamos en la plaza de Santo Domingo. Aquí en la novela ocurre una escena muy interesante. Una de las pocas escenas donde Roberto Burgos interviene como narrador directamente, no a través de reflexiones y memorias de protagonistas. Es una escena muy linda que
Es una escena de huida de esclavos. Ella presenta cero violencia, totalmente basada en la malicia. Mucho misterio, mucha música, mucho erotismo. Africanas, un grupo de africanas jóvenes bailan sus danzas eróticas por la tarde en esta plaza. Un mapalé, me imagino, cumbia, cosas como esta. Todas son muy atrevidas. Los soldados que hacen una ronda, por ejemplo, como este grupito. Imagínense que ese grupito son las africanitas que bailaban esas danzas. Soldados que hacían ronda nocturna se acercaron para observar los movimientos de los cuerpos femeninos. No resisten la tentación, dejan sus rifles en un rincón oscuro de la plaza y se acercan a las bailarinas. Bailando, las bailarinas se alejan por la calle de Santo Domingo. Esta es la calle de Santo Domingo. Se alejan hacia la muralla. Los soldados, ya muy excitados y muy emocionados, persiguen a las bailarinas y en la sombra de las murallas ocurren unas escenas eróticas muy abiertas y muy interesantemente narradas. Realmente es una delicia leer esas escenas. Mientras tanto, los compañeros de las bailarinas roban las escopetas que los soldados dejaron en un rincón de la, por ejemplo, en este, imagínense ese rincón, ahí almacenaron fusiles, es la catedral, ¿verdad? Es la iglesia de Santo Domingo. Y roban esas escopetas y corren hacia Getsemaní. De modo que nos vamos a interrumpir y nos vemos en Getsemaní. Y para aprovechar el momento les mostramos esa Afrodita de Botero. Fernando Botero. Estamos en San Basilio de Palenque. Venimos a Palenque para mostrar la figura, la escultura del líder de la rebelión. ¿Por qué? ¿Cómo surge la rebelión? La prédica de la cristianidad por Pedro Claver y la prédica de la dignidad humana por él y por Sandoval conduce a que los esclavos se sientan personas dignas que se respetan y se rebelan. Líder de la rebelión es Bencos Piojo. Aquí está la escultura de él en el Palenque que ellos formaron. Palenque es un territorio libre, territorio de esclavos negros libre, de esclavos que huyeron de Cartagena. Ellos se ocultaron. El primer Palenque es este, San Basilio de Palenque. El primer Palenque se formó unos 50 kilómetros de Cartagena, eso no está tan lejos. Ahora es muy fácil de llegar, la carretera es excelente. En esa época era muy difícil de llegar, de modo que ellos formaron aquí un territorio donde los españoles no pudieron acceder. Y eso está siguiendo de Cartagena, yendo hacia Turbaco, hacia Arjona, Gambote, y ahí está San Basilio. Muy fácil. Los españoles intentaron en varias ocasiones tomar el Palenque, no lo pudieron hacer. Y Tentos se volvió un rey prácticamente pequeño, príncipe de esa población. Aquí se puede ver un poquito la plaza principal. Tentos se comunica con sus compañeros en Cartagena. Él coordina la huida de otros esclavos, el robo de armas y cosas como esta para mantener esa república independiente. Roberto cuenta una cosa muy curiosa.
durante una procesión religiosa, Pedro Claver rezaba, intérpretes traducían, esclavos seguían y repetían las cosas de Pedro Claver, las oraciones. Y entre las oraciones ellos transmitían mensajes de Bencos que les mandaba órdenes para coordinar la huida y cosas contra los españoles. Pedro Claver, dice Roberto, sospechaba algo, pero prefería no investigar. Bueno, después de ver un poquito el Palenque, vamos a regresar a Cartagena para seguir con la línea de nuestra novela. El final de la novela es un poco triste. Bencos es capturado. Orellana queda sola y aburrida. Pedro Claver muere. Más tarde es canonizado y su sarcófago se encuentra en el altar de la iglesia que lleva su nombre. Bledsoe se va de Cartagena sin terminar la novela y finalmente en una tempestad Cartagena se hunde en la arena. Eso parece final de 100 años de soledad. ¿Por qué triste el final? Cartagena no es triste, es más bien alegre. Por lo visto, el autor tiene en mente que en todos esos 400 años hay una herencia colonial que no se desapareció. Cartagena sigue en la lógica de, como dijo Ortega y Gasset, el síndrome de factoría. Factoría quiere decir que los ingresos se hacen en Cartagena y Cartagena se usa para algún fin, pero no se ve como destino de vida donde la persona se realiza y se realiza como persona y está feliz. La riqueza se crea aquí, pero se invierte en otra parte o simplemente se roba. Resultado es un atraso monumental en la infraestructura. Resultado es la huida de los cerebros jóvenes y ambiciosos se van para hacer carrera en Bogotá o en el exterior. El resultado es una distancia social muy fuerte que en la época de Pedro Claver existía entre blancos y africanos, ahora entre ricos y pobres. El valor de la novela de Roberto Burgos es invitarnos a superar esta herencia colonial y esclavista. Y otro valor es enriquecer nuestra visita a Cartagena. Si ustedes están por San Agustín y ven a un hombre pensativo caminando por las calles, puede ser Thomas Bledsoe. Invítenlo a un jugo y se pongan a hablar de Pedro Claver. Una mujer joven y elegante que camina por la iglesia de los jesuitas puede ser Dominica Orellana. No la distraigan, debe estar muy absorta por sus proyectos humanitarios. Y cuando vayan a Palenque, mucho cuidado, que la policía no los siga para mantener secreto este refugio de africanos libres. Muchas gracias por